Cordial saludo. En el presente video voy a hacer un script en una herramienta de texto y posteriormente lo voy a ejecutar con la consola MySQL. En principio va a ser sencillo, pero ya después vamos a ir eh, eh, abordando el tema con profundidad. Listo, lo primero que voy a hacer es abrir la herramienta que utilizo para texto. En mi caso yo utilizo Notepad+. Entonces lo busco y lo abro. Archivo nuevo. Voy a hacer aquí un comando sencillo. No, mentiras. Es show. Y le voy a decir, bueno, escribí aquí el comando show database para que me muestre las bases de datos que existen en el sistema en este momento. Me voy a archivo, guardar como. En escritorio le voy a poner de nombre probando. Y en la parte de abajo de tipo busco la extensión SQL, que es el query estructurado de MySQL. Debe estar por acá, aquí está. Y le digo guardar. Se me creó en este momento acá y voy a cerrar en este momento el Notepad. No, ya voy a minimizarlo porque ahorita lo necesito. Listo, ya tengo aquí el archivo creado, se creó una extensión. Si yo le doy clic propiedades, me dice que tiene una extensión SQL. Listo. Ahora me voy a ir a equipo. Entonces con método variado Windows E, teclas Windows E, busco en C, usuario, busco mi usuario para buscar la dirección de mi escritorio, entro a escritorio y me doy cuenta que ya está probando. Selecciono la parte de arriba, doy clic, se coloca todo en seleccionado en color azul, le doy clic derecho y le digo copiar. Voy a cerrar acá, me voy a notas que tengo acá, esta notica, y le digo pegar. Para que me llegue completamente la ruta, que es el archivo probando, me falta un backslash y probando con la extensión. Entonces vamos a hacerlo. Escribimos backslash o slash invertido, escribo probando y punto .sql. Esa es la dirección. Ahora voy a abrir la consola de MySQL. La consola de MySQL. Ahí está la consola. Voy a loguearme con mi clave y ya estoy en MySQL. Aquí ahora en el sticker, en la nota, voy a copiar esta ruta, la que hicimos el archivo, lo que acabamos de hacer. Y para que él me ejecute la ruta, solamente debo poner la palabra source y pegar. Y le digo enter. Automáticamente ya el script ya lo está ejecutando desde la consola, solamente con la palabra source y la dirección donde está guardado el script. La dirección varía, eso depende de dónde lo guarden ustedes. En mi caso lo guardé en el escritorio y este es mi usuario en la unidad C. Listo, ahora voy a presentar la actividad que me fue encomendada, donde dice lo siguiente. Este es el script que yo hice, es un script pues más profundo, tiene más pasos, pero es igual de sencillo. Lo primero que hice es que, como estaba trabajando haciendo pruebas, dice crear una base de datos prueba. Pues yo en vez de prueba utilicé la de prueba 3 porque hice varias pruebas comprobando de que todo funcionara. Disculpen la redundancia de términos, pero es cierto. Entonces el primer comando que le doy es borrar la base de prueba 3, porque como la pueden ver ustedes acá, aquí está, prueba 3. Entonces que la borre, que me muestre nuevamente las bases de datos para identificar que ya está borrada la 3. Y comenzamos con la primera actividad, crear una base de datos llamada prueba. En mi caso, crear la base de datos nueva prueba, muestra que se creó la base de datos pruebas. Después que crea la base de datos prueba, crea una tabla que se va a llamar ejemplo. Entonces aquí uso, pongo a disponibilidad de la consola con el comando use la base de datos prueba 3, creo la tabla con ciertos criterios. ¿Cuáles son? Con un ID o un código o un identificador que es entero,
y tiene una llave primaria. Esta es la llave primaria de esa tabla. Nombre con varchar de 30 de longitud, apellido con varchar de 30 y email con varchar de 30. Listo. Lo que yo hice fue algo muy sencillo porque me voy nuevamente aquí a la consola y le voy a cambiar el nombre. Como pueden ver aquí en mi notepad, el nombre que se llama mi script es precisamente así, script. Entonces voy a cambiar aquí, en vez de probando, escribo script, me voy al final de la línea y lo ejecuto. Ahí está, ya mi script fue realizado. Como pueden ver, ahí voy por partes y me dice que él va especificando todo. Quedamos en esta parte lo primero nosotros, después borré, mire, borró aquí en esta parte, borró la prueba 3, como pueden ver está, la crea y aquí está nuevamente creada. Después de crear esa base, utiliza la base y crea la tabla ejemplos. Como pueden darse cuenta, aquí yo introducí insert in, ahí introducí 1, 2, 3 y 4. Son estas 4 acciones que hacen esta parte, 1, 2, 3 y 4. Y a la final le hago que muestre todo esto. Después que crea esto, ya entramos al tercer punto, que dice que es crear un usuario administrador que solamente que pueda conectarse localmente a la base de datos y tenga todos los permisos sobre la base de datos. Entonces, si yo utilicé el código o el comando create user y con la clave administrador 1, a esto le doy todos los permisos en la base de datos prueba 3 de administrador localhost. Y por último, digo que me muestra, seleccionan los usuarios que hay y me muestra qué permisos tiene con este comando, qué permisos tiene ese usuario, me muestra automáticamente. Así hice con todos los usuarios, son 4 y prácticamente es lo mismo, pues cambian algunos criterios, pero la lógica es la misma. Entonces miremoslo acá, digo que me muestre cuántos usuarios hay. Hay solamente 2 usuarios, un root localhost y un root para dominio. Aquí crea el usuario administrador y le da los permisos, por eso hay 2 líneas afectadas. Después me muestra qué permisos tiene y aquí lo podemos ver. Aquí está el usuario tiene todos los privilegios, aquí dice en la base de datos prueba 3 y aquí está por completo, el asterisco acá significa completo y de administrador localhost. Entonces, él tiene todos los permisos. Entonces, así voy consecutivamente para todo. Después nuevamente que me muestre creado el usuario también y le da permisos al gerente y estas son las especificaciones del gerente. El gerente tiene también todos los permisos, pero solamente lo puede en dominio. Por eso aquí no dice localhost, sino que solo es el signo de interrogación, el signo de porcentaje entre comillas simple. Entonces eso es el primer script. Así vamos consecutivamente con todos los usuarios. Entonces aquí me dice crear un usuario gerente para la base de datos que se pueda conectar remotamente y tenga todos los permisos. Aquí está el usuario, es el que estábamos hablando. Después dice crear un usuario para la consulta para la base de datos que se pueda conectar remotamente y que pueda tener permisos de consulta, solamente permisos de consulta. Este usuario se llama consulta. Entonces aquí creo el usuario consulta y después muestro cuáles son las opciones de usar consulta. Dice que es consulta y solo tiene select, que él solo puede seleccionar, pero él no puede ni editar ni nada por el estilo, y lo hace remotamente. Aquí lo mostramos con el signo como lo mostramos ahorita. Y por último, crear un usuario consulta ejemplo que pueda conectarse localmente y que tenga permisos de consulta, inserción, borrado y modificación en la tabla. Entonces
ese usuario este consulta ejemplo. Y como pueden ver, aquí puede el usuario seleccionar, insertar, borrar, puede manipular toda la tabla, tiene más permisos que el otro. Ahora yo le puedo agregar también, con este código le puedo agregar también más permisos al usuario, lo que yo quiera. Entonces tiene más permisos con este código. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el gran select, gran, y comenzamos a seleccionar todo lo que yo quiera, seleccionar, insertar, borrar, cambiar, modificar, y lo decimos en qué parte. Ahora él no tiene en toda la base de datos, solo tiene en la tabla ejemplo, pero en este caso, como solo la base de datos tiene ejemplo, entonces pareciera que todo, pero no, si creamos otra tabla solo va a tener en ejemplo siempre él. Entonces es lo diferente a los demás, porque los demás todo fue en la base de datos, como se pueden dar cuenta, base de datos, para la base de datos, aquí también sobre la base de datos, pero este sí caso fue modificación en la tabla ejemplo. Listo, eso fue el primer script. Ahora tengo un segundo script que es el siguiente. Ya comenzamos a modificar los usuarios, entonces dice revocar los permisos del usuario administrador. Para ese script también fue algo muy sencillo. Yo aquí hice el script y le cambié el nombre, le puse script número 3. Entonces aquí le cambio el nombre, script 3, me voy al final de la línea y le voy a dar enter. Cuando le dé enter se va a seleccionar todo esto. En cada cosa que hice, por ejemplo aquí revoqué los permisos del usuario del localhost, después le di permiso solamente para consulta, y después le digo que me muestre con este código, con esta línea de código, que me muestre cuáles son las especificaciones en la consola. Pues también se puede hacer por Wormvets visualmente, pero pues me parecía como demasiado sencillo por Wormvets, entonces lo quise hacer por acá. Me busqué la forma de mostrar que se mostrara por la consola, y voy a correrlo. Entonces me voy aquí a la consola y le digo enter. Ahí está. Entonces aquí están todos los cambios que hicimos. Entonces usuario administrador localhost, y comenzamos aquí a cambiar. Listo, aquí listo, segundo, aquí está script 3 query, listo. Entonces aquí me muestra el usuario, el administrador localhost indicado con password, y que solamente, y después solamente se le da la opción de consulta, solo de seleccionar, de ver él, pero no puede ni editar ni nada por el estilo. Lo mismo en el segundo punto, revocar los permisos sobre el usuario consulta ejemplo, de tal manera que solo quede con permisos de consulta. También prácticamente lo mismo se hizo con el usuario consulta ejemplo. Entonces me voy con consulta ejemplo, y como pueden ver solamente tiene el permiso acá de seleccionar. Listo. Posteriormente se remueven todos los permisos del usuario gerente. Entonces el usuario gerente, como se pueden dar cuenta en este momento, dice la clave y todo, pero no dice aquí, no dice aquí. Como pueden ver, siempre está gran select, que es el usuario. En este caso, como se removieron, solamente dice que el usuario gerente, que está por remoto, que está identificado con un password, y el código del password es este, pero en ningún momento dice que tiene algún permiso. ¿Por qué? Porque se le removieron todos los permisos. Entonces en este da la especificación, pero no dice que se mostró. Ahora aquí yo vuelvo a mostrar todos los usuarios, porque me piden que cambie la clave del usuario asesor, y aparte de cambie el nombre, renombrar el tipo de usuario gerente asesor. Entonces yo en este caso muestro gerente y después muestro asesor, para que se evidencie el cambio. Primero muestro gerente y después asesor, con estos dos comandos, con estos dos códigos. Selecciono el usuario, muestro toda la base de datos que hay en el usuario, que es esto para mostrarlo. Pongo en funcionamiento la base de datos MySQL,
y actualizo. ¿Cómo actualizo? Con update user, cambio el usuario asesor. Cuando el usuario es gerente lo cambio automáticamente. Y flux privilegios para actualizar la información para que sean los cambios automáticamente. Entonces, y después vuelvo a mostrar la tabla. Y por último, hacemos aquí el cambio de clave del usuario, donde le cambiamos el password al cambio a la clave del usuario. Aquí nos dice que está cambiado automáticamente. Y listo. Ahora, en esta parte dice que eliminar el usuario, entonces lo elimino automáticamente y lo muestro. Entonces ya aquí no está, automáticamente no está el asesor. Pues ya vamos a correr acá esta parte, eliminar el usuario asesor, y vamos a correr esta aquí un momentico. Control C, control. Listo, ahí está todo ya el usuario asesor. Vamos a eliminarlo un momentico. Draw user asesor. Cuando es el usuario, cuando es remotamente, la necesidad de escribir arroba localhost o arroba no sé qué más, él automáticamente lo toma y lo elimina. Mientras que si es localhost, sí es obligatorio escribir la arroba y la palabra localhost seguidamente. Aquí vamos a que nos muestre y automáticamente ya ahí está eliminado el usuario. Eso sería todo. Eso es todo, todos los ejemplos. Muchas gracias por ver este video. Espero que les sirva de mucha ayuda y estoy atento. Gracias.